La lección de esta mañana se titula La renovación del pacto. Hemos estado hablando acerca del libro en el Antiguo Testamento de Esdras y hemos estado hablando acerca de la restauración que Dios estaba haciendo en el medio del pueblo después de que regresaron de cautiverio, que estaban en Babilonia por su desobediencia, donde Dios hace provisión para que ellos puedan regresar nuevamente a Jerusalén y especialmente no solamente regresar, pero Dios quería que ellos volvieran a reconstruir el templo, el cual había sido destruido durante esta invasión de otras naciones. Así que vamos a ver en esta mañana algo bien lindo en el capítulo 9 y 10 de Esdras, y eso es que no solamente en el Antiguo Testamento, pero hoy en día para ti y para mí, Dios perdona a quien se arrepiente. Amén. Y eso es lo que vemos especialmente en estos capítulos, que nunca es muy tarde para Dios. Si confesamos nuestros pecados, es el versículo clave, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad, no de algunas cosas. La sangre de Cristo tiene poder para todo. Amén. Si descuidamos nuestra condición espiritual, si descuidamos el vivir una vida recta delante de los ojos de Dios, vamos a ver algo que nos dice el escritor en esta mañana en la lección, una decadencia espiritual. Y hay veces que es triste porque es como una cámara lenta, pero vamos hacia destrucción espiritual, moral y emocional, a tal punto que hay veces que cuando nos damos cuenta estamos tan bajo de lo que podríamos estar con Dios. Hemos caído a un nivel desastroso. Y esto es lo que sucedió 80 años después en Judá a los judíos que habían regresado del cautiverio. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, encontró que muchos de los hombres de Judá se habían unido a matrimonios, a mujeres gentiles. No era el problema en contra de los forasteros, el problema era que Dios había sido bien específico en esta petición con el pueblo de Dios por la razón de que Él no quería que ellos cambiaran a Dios por los dioses de otras culturas. Y el asunto era que cuando se estaban casando con estas mujeres forasteras, estaban entonces invitando los dioses ajenos, estaban entreteniendo las culturas y las religiones de otros grupos. Y ahí es donde estaba el problema con esta mezcla. Si se mezclaban con los gentiles, veía en los tiempos bíblicos, se podía ver en la temporada de Esdras, que iban a estar envueltos en idolatría. Dios los juzgaría nuevamente y perderían todo lo que habían recuperado desde haber estado en el cautiverio. Esta es la lección para nosotros sobre la necesidad del arrepentimiento y la renovación. El escritor nos dice que el conocimiento de la decadencia espiritual y la falta de arrepentimiento de los judíos después del cautiverio le trajo gran consecuencia al pueblo de Dios, y sus actitudes de no mantenerse vigilantes con lo que Dios les había dicho, sabiendo que las actitudes correctas llevan ¿a qué? A una vida correcta, ¿ok? Esa es la actitud que nosotros debemos de permanecer y tener. Y en nuestra conducta tenemos que estar vigilantes en la relación con la decadencia espiritual y moral al arrepentirse
y buscar una renovación espiritual que les permita que permanecer en qué, en una relación con Dios. Esdras escribió parte de la historia de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel y lo podemos ver en el libro de Crónicas, lo podemos ver en el libro de Esdras. No se menciona de él en la historia sino hasta los 80 años después de la cautividad. Fue nombrado gobernador Esdras de Judá por el rey de Persia y llevó desde Babilonia hasta Jerusalén un grupo de hombres judíos. Esdras era un sacerdote, escribió en contra a los judíos de Judá posteriores al exilio en seria necesidad de un liderazgo espiritual que los guiaría hacia dónde, hacia el retorno a Dios. Vamos a ver el primer punto. 50 años después de la construcción del segundo templo, los judíos se estaban apartando de su compromiso de vivir para Dios, y Esdras vio la necesidad de traerle esta circunstancia espiritual al pueblo para que vinieran a un reconocimiento y para que vinieran a ¿qué? A un arrepentimiento a Dios. Vamos a ver el primer punto de la lección de esta mañana. Nos dice el escritor, Esdras y la fidelidad de Israel. Vamos a ver los dolores del pecado. Vamos a ver la confesión de los pecados. ¿Quién tiene la escritura número 1 que están allá atrás? Amén. Esdras 9, 1 al 5. Amén. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer estos pecados. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me sentí angustiado en extremo, y se me juntó todo lo que tenía, y se me juntaron todos los que tenían la palabra de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová y a Jehová mi Dios. Wow. Esdras estaba horrorizado, estaba abrumado por la ira y la angustia de ver este pecado entre los líderes, no solamente del pueblo de Dios, pero especialmente en los líderes de los judíos. Después de la muerte de Zorobabel, el primer gobernador de los judíos, cuando regresaron de Judá, del exilio, al parecer hubo un regreso del sistema de los líderes, familiares y tribales, puesto que no había una autoridad central que los guiara. Cada grupo familiar o tribal de los judíos actuó con independencia de los demás, haciendo lo que en su propia opinión era lo mejor. Se esperaba de los sacerdotes, de los levitas, de los líderes espirituales judíos, que hicieran lo correcto, pero no lo estaban haciendo. Los príncipes seculares de los judíos acudieron a Esdras, en el recién nombrado gobernador de Judá, y le dijeron que muchos del pueblo, incluso los sacerdotes, levitas, príncipes y funcionarios, se habían casado con mujeres gentiles que adoraban ¿a quién? A otros dioses. Y aquí estaba el gran tormento, el gran dolor, el gran sufrimiento. Vemos a Esdras en una agonía por el pueblo de Dios. Se desgarra sus vestiduras, y está delante de Dios. Y
una de las cosas que también le causó interés, no solamente Ezra hace esta manifestación de su tristeza en romper sus vestiduras, entrar delante de la casa de Dios, pero dice que hubo un momento donde Ezra lo que hizo fue en silencio. Se sentó ahí delante de Dios y delante del pueblo de Dios. Es interesante porque la historia dice que mientras Esdras hacía esta intervención divina por el pueblo de Dios e intercedía, dice que la multitud, y lo vamos a ver cuando sigamos leyendo los versos en esta mañana, cuando comenzó el hombre, la audiencia lo más probable era bajita, pero mientras más se mantuvo en este momento de intercesión por el pueblo, dice que la multitud creció. Así que muchas personas en ese momento escucharon lo que la palabra de Dios estaba tratando de persuadir para que no viniera más juicio sobre el pueblo. Y Esdras estaba tratando de hacer un cambio en las mentes, en los corazones de este pueblo de Dios, para que volvieran a los principios de lo que era un sacerdote, a los principios de las actividades del templo, al principio de lo que era importante dentro de la palabra de Dios. Vamos a ver quién tiene el Esdras 9, del 6 al 15, para ver la confesión de los pecados. Ok. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado por nuestras iniquidades. Nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese la vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? ¿Por qué nosotros hemos dejado tus mandamientos? ¿Por qué prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia? Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo. Amén. Porque hemos quedado un remanente. Amén. Que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos,
porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios que siempre hay un remanente. Amén. Aleluya. Aleluya. Rompe el silencio Esdras, de donde se encontraba en el frente del templo. Estaban haciendo las actividades religiosas y iba a ser el sacrificio de la tarde. Y comienza Esdras a hacer una oración de intersección, pero es lindo porque fíjense lo que hace Esdras. Esdras reconoce, exalta lo que Dios había hecho con ellos, acerca de la compasión de Dios, acerca de que Dios le había dado oportunidad tras oportunidad, y le deja saber en la oración, porque Dios no nos ha abandonado en Babilonia, porque Dios no nos va a abandonar aquí tampoco. Amén. 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 Pero a la misma vez trae corrección en su intersección. Amén. Amén. O hace las dos cosas. Exalta el nombre de Jehová y le dice, ok, pueblo, esto es lo que ustedes han hecho mal y se tienen que arrepentir. Estaba trayéndolos a la convicción del Espíritu Santo. Era una combinación de confesión ante Dios, intercesión por los judíos, pero también fuerte, reprensión del pecado que habían cometido con en contra de Dios. Él manifestaría su misericordia y su bondad y nos perdonará cuando le confesamos nuestros pecados y le roguemos que nos perdone. Eso es lo que Dios hace. Pero tenemos que comenzar exaltando a Dios, pero a la misma vez tenemos que reconocer que le hemos fallado. Amén. Amén. Y por eso es que dice la palabra de Dios, si mi pueblo se ¿qué? Humillar. Empieza por la casa de Dios. Empieza con nosotros. No va a empezar en la Casa Blanca, no va a comenzar en el Senado, no va a comenzar en el gobierno en Fairfax, va a empezar en la casa de Dios. Va a empezar contigo y conmigo. Aleluya. Vamos a seguir. El lamento y un pacto. La respuesta de la oración, aleluya, del hombre de Dios. ¿Y cuál es la solución al problema que Dios le da? Otra persona que lea Esdras, capítulo 10, Felipe 1 al 2. Oneida, tú lo tienes ya. Ok, Carmen, ya tú cogiste el papelito, dale. Felipe, prepárate para que leas Esdras, capítulo 10, 3 al 5. Ese es el que yo tengo. Ese es el que tú tienes. Felipe, léete Esdras 10, 1 al 2. Amén. ¿Alguien lo tiene, el papelito? Lo tienes tú. No, ok, 10, 1 al 2. Sí. Si tú lo tienes, ok, léelo, por favor. Yo te dejo leer ya mismo. Esdras 10 al 1. Ajá. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Amén, amén. Dios es fiel, ¿ok? Poderoso. Pero vemos el fervor. Vemos el Espíritu de Dios en el corazón de Esdras. ¿Para qué? Para que haga ¿qué? Lo correcto. El pueblo de Dios, para que venga a convicción. Vamos a seguir leyendo. No solamente el lamento y un pacto, la respuesta a la oración. Vamos a ver cuál es la solución al problema, porque Dios siempre nos da solución al problema. ¿Quién tiene el otro papelito? Esdras 10, 3 al 5, Carmen. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Wow, ahí vemos, ¿ok? Esdras se levantó en oración, pero hizo algo más.
llamó a los levitas, llamó a los líderes, llamó a los sacerdotes para que hicieran ¿qué? Un compromiso, para que hicieran un pacto. Cuando tú y yo venimos y nos arrepentimos, excelente, buenísimo, pero tiene que haber fruto. Compromiso. Tiene que haber un compromiso. Sí. Mi vida va a cambiar la dirección. Mis acciones, mi manera que yo estaba viviendo ya no es la misma. No es solamente una confesión de mi boca, pero es un estilo de vida. Cambiamos. Y Esdras le dijo, ustedes no solamente Dios nos está pidiendo que nos arrepintamos, pero Dios nos está pidiendo que hagamos un pacto con Él. De que vamos a mantenernos ¿qué? Limpios. De que vamos a salirnos de la contaminación. Dios odia el divorcio, ¿ok? Pero a la misma vez, Dios no quería que el pueblo de Dios, porque se habían contraído matrimonio con estas mujeres que adoran a otros dioses, le dieran la espalda a Dios. Y la solución en esta circunstancia fue algo un poquito complicada, donde dice, ok, ustedes tienen que dejar a estas mujeres para poderme servir a mí. Y hay veces que tú y yo tenemos que traer cosas al altar que son pesaditas, se nos hace dificultuoso, pero Él nos da la gracia para que hagamos ¿qué? Lo que es correcto delante de Dios. Cuando los judíos se comprometieron con Dios a dejar de hacer lo malo, se concentraron en ir por el camino que les permitiría vencer al mar con el bien, y el pueblo comenzó a prosperar nuevamente, a restaurar los servicios. Ya no era un sacrificio al día, ya eran las actividades del templo, se estaban restableciendo de nuevo, el lugar del sacerdocio se estaba restableciendo nuevamente, y estaban haciendo lo que era lindo delante de Dios. Vámonos al punto número 3, la confesión y la separación. Confiesan y se arrepienten, y a la misma vez hay una respuesta a su obediencia. Porque cuando tú y yo hacemos lo correcto, cuando tú y yo nos arrepentimos, Dios hace su parte. Amén. Amén. Él nos va a bendecir. ¿Ok? Sí. Vamos a ver lo que dice. Es Esdras, capítulo 10, versos 6 al 9, a los que se confiesan y se arrepienten. Quiero leer 2 de Corintios. ¿Alguien tiene un papelito o no? Si no, Oneida. Pero quiero leer 2 de Corintios 7:10. Está lista, Oneida. Esdras 10, 6 al 9. Yo voy a leer Corintios 2, 7 al 10. Porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No es que me voy a arrepentir porque me cogieron con las manos en la masa. Tiene que haber un arrepentimiento, no son lágrimas de cocodrilo, es un arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. Cuando es un arrepentimiento verdadero, nadie me va a tener que decir a mí, Samari, deja de hacer esa basura y ese pecado. Va a haber una convicción del Espíritu Santo dentro de mi vida, dentro de mi corazón, dentro de mi mente, de que sin que Carmen ni María Elena me digan, Samari, deja eso, yo voluntariamente lo voy a dejar. Amén. Vamos a ver lo que dice Esdras, Oneida, 10, 6 al 9. Felipe, prepárate para leer Esdras 10, 10 al 19. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanan, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó
todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Hasta el 10, ¿verdad? Hasta el 9 era. Perdón. Hasta el 9. Está bien, tranquila. Fíjense qué interesante. Cuando leemos, Buenos días, disculpen, estoy grabando. es que Noemí no se siente bien en la ¿Quién? sala de pareja. Noemí, hermana Noemí, no podemos encontrar a José. Ok. Ahora pues, nos dice el capítulo 10, verso 3. Hagamos pacto con nuestro Dios. Fíjense que lo que está pasando en los versos que acabamos de leer con Oneida es basado en qué? En lo que pasó en los versos anteriores. Va a haber Dios va a aceptar el arrepentimiento de ellos. No podemos tomar el pecado algo liviano, algo que no tiene consecuencias. Dios lo va a aceptar basado en lo que pasaron estos versos 3 al 5. Dice, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios de que despidiéramos a todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor, de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a ¿qué? A la ley. Levántate, porque esta es tu obligación. Mire cómo le está poniendo. Hay responsabilidad cuando servimos al Señor. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramento a los príncipes, de los sacerdotes, de los levitas y a todo Israel que había conforme a esto. Y ellos, ¿qué? Juntaron. Hay solución al problema del pecado. Amén. Cuando confesamos, cuando nos arrepentimos, Dios tiene misericordia de perdonarnos. Él nos alcanza en nuestro arrepentimiento, pero tenemos que saber que hay consecuencias. ¿A qué? A mi desobediencia. ¿Qué es lo que pasa, Felipe? Una respuesta obediente. Miren lo que dice Esdras 10 al 19 para terminar nuestra lección. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora, pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron a alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan a tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre estos. Perdón. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jahazías, hijo de Tigba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam, Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, que fueron apartados del sacerdote Esdras, y ciertos varones, jefes de casas paternas según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y
terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los que los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos. De los hijos de Jesuá, hijo de Josadá, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías, y también su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños de sus delitos. Interesante. Esdras severamente los reprende. Trae corrección. Lo que Dios ama es disciplina. Dios es amor, pero Él es santo y Él es fuego consumidor. ¿Ok? El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es un cambio de corazón. Es un cambio de actitud que nos aparta del pecado, pero nos acerca ¿a dónde? A Dios. Amén. Ese es el arrepentimiento. Eso es lo que tú y yo queremos para poder ser renovados, para poder ser restaurados, para poder llegar al lugar de la renovación del pacto, para poder hacer lo que Dios nos perdone. Tenemos que ¿qué? Arrepentirnos. El arrepentimiento comienza en la mente, Amén. en el corazón, pero para que sea real debemos dejar de pecar y hacer ¿qué? Lo resto. ¿Para hacer qué? Hijos y discípulos ¿de quién? De Cristo Jesús. Si somos seguidores de Cristo, es necesario que vivamos con una actitud penitente. Esto significa vivamos siempre listos para arrepentirnos cuando la palabra de Dios y su escritura nos muestra que hemos pecado. Por eso es importante que tú y yo tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que haya convicción en nosotros. Que cuando leamos la palabra de Dios, Él nos convenza. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. El Espíritu Santo. Los judíos que regresaron de la cautividad pecaron porque no mantuvieron ¿qué? Su compromiso de obedecer a Dios. Dios es fiel, Dios es verdadero y Dios quiere que nosotros vivamos vidas de arrepentimiento. Me encanta cómo lo hacemos porque la gente está escuchando.